cuando los discípulos le preguntan, y eso lo mencionábamos la semana anterior, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él le responde y le dice, mi reino no es de este mundo, porque ellos esperaban en ese momento un reino que se estableciera ya en la tierra. Pero vemos a través de la Biblia que el primer reino que Jesús trae es un reino a los corazones. El reino en la tierra de Jesús se cumplirá cuando sea el milenio, ¿verdad? Eso será después de la tribulación, de la gran tribulación, de todas esas batallas y juicios que se avecinan, y cuando Jesús establezca ese reinado de 1000 años, ahí se cumplirá el reino de Dios en la tierra. Por eso mencionábamos también de que es peligroso y ha sido incluso motivo de tropiezo para muchos cristianos que la iglesia como organización religiosa o no sé cómo llamarle, se involucre en asuntos políticos. Porque volvemos otra vez a lo que Jesús dijo. Todos los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan y le dicen, Señor, tú dijiste que eras el rey de los judíos, entonces, ¿cuándo comienza tu reinado? Yo me imagino, y decía un pastor, echándole un poco de salsa a los tacos, como dicen, o de adornando un poco el mensaje, que posiblemente algunos discípulos o apóstoles de Jesús han de haber dicho, pues fulano para ministro de defensa, fulano para ministro de economía. Y ya estaban viendo al rey de los judíos gobernando en ese tiempo. Pero la sorpresa fue que Jesús les dice, mi reino no es de este mundo. Y luego les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, dice, y las razones, pero recibiréis poder, dice. Y ese es el reino de Dios, cuando dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, en este pasaje que leíamos, presenta a Jesús con una corona, con una autoridad, con un gobierno, pero que no es el gobierno terrenal que muchos esperan hoy. Ahora bien, como ciudadanos, todos tenemos deberes y obligaciones. Y como ciudadanos, todos tenemos derecho a participar, a votar este año que es de elecciones, a emitir nuestro voto, a votar porque nosotros consideremos que va a ser mejor para el país. Pero como congregación, como iglesia de Cristo, no podemos perder la visión espiritual e involucrarnos como congregación en una actividad política, porque estaríamos desviando el propósito del evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo escribe después, y lo vamos a leer aquí, dice, ahorita se los busco, 1 Timoteo 1:5. Miren qué lindo, leamos si quieren desde el verso 4, desde el 3 leamos, dice, como te rogué, está hablando a Timoteo, que era un siervo de Jesucristo también, y le dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, dice, que no enseñen diferente doctrina. Ahora miren qué tremendo, porque desde los inicios de la iglesia ya se estaban introduciendo doctrinas que no eran conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice. Eso está pasando hoy en día. Las iglesias están peleando, se pelea más la iglesia entre congregaciones, entre los mismos miembros. Se pelean los de una congregación con los de otra porque no están de acuerdo con la doctrina, que lo que el mundo le pelea a la iglesia. En lugar de estar unidos, estamos muchas veces divididos. Y dice, pues el propósito, dice el verso 5, de este mandamiento, dice, es el amor, dice. No sé si lo alcanzan a leer ahí. Dice, pues el propósito, verso 5, de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe
no fingida, de una fe sincera, dice otra versión en las Américas, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ahora, miren qué tremendo, porque entonces, como congregación, muchas congregaciones se han apartado del verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Dice, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, que lo mencionábamos la semana anterior, y de una fe sincera o de una fe no fingida. Pero ¿qué pasa cuando ese propósito se cambia? Dicen, mira, ahora nuestro propósito es tomar el reino. Somos hijos del rey, tomemos el reino. Entonces, vayamos por la presidencia, vayamos por las alcaldías, vayamos por las diputaciones, no sé cómo mencionarlo, cómo decirlo. Y entonces pueden hacerlo como ciudadanos, tienen el derecho, pero no tienen el derecho como congregación y sobre todo los ministros de Dios de arrastrar a toda una iglesia en pos de algo a lo cual Dios no nos ha llamado y no nos está llamando en este momento. Tenemos el ejemplo de varias congregaciones. Por ejemplo, voy a mencionarlo mejor para hablar claramente, perdonen, Verbo, aquí en Guatemala. Una congregación muy linda, con un avivamiento de alabanza muy lindo, pero se empezaron a involucrar demasiado en política como congregación y desviaron el propósito principal de la iglesia, que es la edificación en amor, por buscar puestos políticos. Y el avivamiento se perdió, porque eligieron, bueno, ¿quieres mi reino o quieres este reino? Y ellos eligieron el otro reino. El Shaddai es otro ejemplo. Y es un ejemplo muy delicado porque yo conocí personas del Shaddai que me contaron directamente los testimonios y ellos empezaron a tener un movimiento profético muy fuerte. Y eso es de mucho cuidado porque la misma Biblia menciona y dice que tenemos la palabra profética más segura. Ahora, ¿cuál es la palabra profética más segura? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, cualquier palabra, aún dicha por un profeta, aún un profeta verdadero que se puede equivocar, que no va alineada a la palabra, es de peligro para la iglesia. Y entonces me contaba este hermano, un ministro de Dios también, que empezaron a surgir profecías y profetas que decían, no, es que tú vas a ser presidente, le decían al pastor. Y entonces tiene derecho como ciudadano, pero no puede cambiar el propósito general de la iglesia. Ese es el punto. Y lo más triste fue que una iglesia también tan linda y de tanto avivamiento como el Shaddai terminó cerrando sus servicios, terminó el avivamiento porque perdieron de vista el propósito principal de Dios. Y quiero leerles otro capítulo muy bonito que lo encontramos en Jueces 9:8. Miren este pasaje, qué lindo. Miren qué linda la palabra, porque nos advierte de todas estas cosas y sobre todo en este año, ¿verdad? Que es de, por lo menos aquí en Guatemala, de elecciones políticas. Qué bendición que Dios tenga el cuidado de advertirnos y preparar para que no nos apartemos. Jueces 9:8. Miren qué lindo, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Miren qué interesante, es como una parábola que está contando la Biblia. Y dice, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles.
Y dijeron los árboles, o sea, lo rechazó. Miren qué interesante, porque le dicen al olivo, al olivo, reina sobre nosotros. Eso es lo que está pasando hoy, en medio de muchas congregaciones. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que cuando el ambiente, lamentablemente el ambiente político es un ambiente tan sucio, si lo pudiéramos mencionar así, y cuando muchas veces ministros de Dios se involucran en estos ambientes sucios, pretendiendo que lo van a limpiar, terminan ensuciándose ellos. Y aquí lo que le habla al olivo es como que le estuvieran hablando a un ministro de Dios, como que le estuvieran diciendo a un ministro de Dios en el verso 8. Le dijeron, reina sobre nosotros. Pero miren la respuesta de este ministro correcto. Voy a dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. La respuesta es no. Lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo incluso le escribe a Timoteo y le dice, mira, qué bueno que hagas ejercicio, Timoteo, porque el ejercicio es saludable, pero el ejercicio físico para poco aprovecha. Estás invirtiendo tu tiempo en músculos y todo, que ¿cuántos años te van a durar? 50, 40, mientras que si estuvieras invirtiendo en tu vida espiritual, en tu llamado ministerial, en tu propósito con Dios, dice, tienes recompensa no solo aquí en la tierra, sino allá en la eternidad, como decía un canto antes. Entonces, eso es como lo que le pasó a Saúl, cuando Saúl tenía la primogenitura, que era la bendición de Dios, y llega Jacob y le dice, tienes hambre, ¿verdad? Mira, aquí tengo un guisado, te lo cambio por tu primogenitura. Y él dijo, sí, ¿verdad? ¿De qué me sirve la primogenitura? Si aquí me estoy muriendo de hambre, mejor cambio esta primogenitura, lo hago sencillo y me como ese guisado. Dice la Biblia que después, aunque buscó el arrepentimiento con lágrimas, dice, no halló ocasión para el arrepentimiento. Y porque decía un pastor que el verdadero arrepentimiento es el que es provocado por el Espíritu Santo, redarguyendo dentro de nuestros corazones. Pero hoy en día hay muchos ministros que están haciendo esto. Llegan y les ofrecen. Y lo tengo que decir claramente, y no es crítica, sino que es una advertencia para que tengamos cuidado nosotros. Porque como le dice la Biblia a la iglesia en 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para quienes han llegado al final de los tiempos. Pero están llegando a ofrecer a ministros y a decirles, miren, o sea que tiene una congregación grande, aquí cuántos votos podemos obtener y sacar para tomar el poder terrenal. El verdadero ministro de Dios debería responder como respondió este olivo. He de cambiar mi aceite que honra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. No, no lo hizo. Entonces miren lo que pasa. Entonces dijeron los árboles a la higuera, cambiaron. Como no pudieron con el olivo, van con la higuera. Y le dice, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. No, tampoco. Y miren qué tremendo, porque aquí nos habla de diferentes tipos de árbol y de diferentes tipos de fruto, que es tipo de diferentes unciones que se mueven. Porque nosotros vemos diferentes unciones en los ministros de Dios. Hay algunos que fluyen más en el evangelismo, hay algunos que fluyen más en la enseñanza, otros que fluyen más en la liberación, en la sanidad. Y gloria a Dios por eso, porque Dios dice que repartió diferentes dones para que todos como cuerpo de Cristo nos necesitemos unos a otros. Pero entonces no pudieron con el olivo, fueron con la higuera no quiso tampoco. Y entonces dice, dijeron los árboles a la vid,
pues ven tú, reina sobre nosotros. Y miren lo que responde la vid. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Tampoco, tampoco quiso. Y entonces llegan al final. Dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Miren la zarza, un chiribisco seco en medio del desierto que tal vez no tiene ningún fruto, que no tiene ningún atractivo, no da sombra. ¿Se imaginan aquella zarza que apareció ardiendo a Moisés en el desierto? Pero van con la zarza en el verso 14 y dice, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Cómo no? Como que fuera un árbol frondoso. Y si no, salga ahora fuego de la zarza y devore a los cedros en el Líbano. Ahora, ¿qué nos deja esta enseñanza? De que los verdaderos ministros que están disfrutando del reino de Dios, de ese reino de Dios que es sobrenatural, empiezan a sopesar y dicen, bueno, me están ofreciendo el reino de esta tierra, pero aquí tengo el reino de los cielos, que es sobrenatural y que fue el que Jesús dijo. Y entonces, comparando ambas cosas, dice, no hay nada que se compare a tu presencia. Por eso el rey David habla y escribe y dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los momentos de adoración y de intimidad con Dios, cuando llegamos delante de la presencia de Dios y estamos en aquella unción que desciende, llena nuestro espíritu de paz, de gozo, de tranquilidad, nos fortalece, hasta lloramos, nos quebrantamos delante de la presencia del Señor. Y en medio de ese mover tan delicioso, porque no hay palabra para describirlo, si pudiéramos, si alguien nos dijera, bueno, ¿qué eliges? Mira, te cambio ese momento tan especial en la presencia de Dios por una noche en la disco, con música, luces y toda la emoción. ¿Cuál sería nuestra respuesta si nosotros hemos experimentado lo mejor? ¿Nos vienen a ofrecer otra cosa? ¿Decimos? Perdone, pero sinceramente, no. Hablaba el día de hoy con unas personas y hablábamos, por ejemplo, acerca de ciudades de Estados Unidos. Y hablábamos que, por ejemplo, a mí en lo personal, eh, tuve la oportunidad de conocer Miami y me gustó mucho Miami, los rascacielos, la playa, Miami Beach, los centros comerciales modernos, carros deportivos modernos. Me encantó Miami. Pero me decía esta persona, pero si conocieras California, me dice, Los Ángeles y esa área, es más bonito que Miami. Y entonces decía, si a mí me dieran a elegir dónde vivir, aunque Miami es bonito, yo elegiría Los Ángeles porque es más bonito. Y algo así es con esto, que cuando alguien ha experimentado esa unción, esa sobrenaturalidad, ese reino de Dios, que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, ni lo dudaría. No estaría pensando en cambiar el reino de Dios por el reino de esta tierra. Pero sigamos ahora y volvamos a Apocalipsis 14, un tema realmente un poco escabroso, ¿verdad? Pero necesario de tener que hablar. ¿Saben cómo son estos temas? Como aquellos temas difíciles que van creciendo los hijos y de pronto surge la inquietud y ¿cómo son los hijos? Y hay que hablar de sexualidad y ya es un tema tabú y es un tema un poco escabroso de hablar, pero necesario.
porque es mejor que tengan información de alguien que les quiere a que tengan información de alguien que no les quiere ni se preocupa por ellos. Entonces, tocar estos temas a veces que están relacionados con, por ejemplo, en este caso, con política, puede ser un poco escabroso, pero necesario y damos gracias a Dios porque Él deja la luz a través de su palabra.